noches a quien no había saludado. Qué bueno que está aquí en casa de oración. Esperamos poderle ser de bendición. Vayamos a la escritura, por favor. Vamos a iniciar. Permítame un segundito para llegar ahí al texto. Vamos a iniciar en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Voy a leer la versión Biblia, la palabra hispanoamericana, así se llama esta versión. Dice 2 Timoteo 3:5, y querrán aparentar una vida piadosa, cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Hagamos una oración. Señor, reconocemos nuestra necesidad de tu ayuda para entender, discernir y sobre todo, Señor, vivir lo que nos vas a enseñar hoy. Te agradecemos porque en cada servicio, cada vez que nos congregamos, tú tienes una instrucción específica y todas son para nuestra bendición. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Sigo en la serie Seamos Entendidos, Seamos Entendidos. El nombre de esta conferencia es Que no te engañe la apariencia. Repito el nombre de la conferencia, Que no te engañe la apariencia. Sígame con atención esta verdad. Estamos en el tiempo de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandono y rechazo de la fe. Por lo tanto, millones de personas en el mundo que se exponen al Evangelio de Dios únicamente lo escuchan. Para algunos o en algunos casos solamente es para tomar lo que consideren útil o necesario o de su interés, pero no lo aceptan a través de la fe. Por lo tanto, por un periodo de tiempo, a veces es corto, a veces es largo, practican algo, pero después vuelven a regresar a sus antiguos pecados. La razón, su fe en Dios es de apariencias. Entonces necesitamos abrir el corazón, ser muy críticos con nosotros y muy serios, porque conforme van pasando los días y los acontecimientos proféticos se van cumpliendo, debemos usted y yo estar más y más seguros que somos salvos. Para iniciar con esta conferencia, le animo a que me acompañe, porque aquí lo vamos a ver claramente el contenido de esta predicación. Al Evangelio de San Juan, al capítulo 6, los versículos 22 al 29. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Repito la cita bíblica, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29, y voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Verso 23, varias barcas de Tiberías, que era un pueblo que estaba a la orilla del mar, arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Verso 24, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús, dice el 25, verso 25, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Siguiente versículo, no se preocupen tanto, les dijo Jesús, por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Verso 28, nosotros también, le contestaron a Jesús, queremos realizar de Dios, contestaron ellos. Y le hacen una pregunta: ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Aquí vemos a gente que solo tenía una fe de apariencia, porque esta gente buscaba a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros que había hecho, en este caso por la comida, pero no buscaba a Jesús como debe ser un cristiano, una cristiana, que debe buscar a Jesús para que a través de él, por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, su carácter y conducta se vaya conformando a la voluntad del Padre. Porque lo que hicieron ellos en una parte estaba bien. Imagínense, estaban en un punto, por decir así, de Israel. Tiberías era como un pueblo a la orilla del mar,
para darme a entender mejor, no sé cuántos han ido a Guayabitos de aquí. Tú mencionas ese nombre porque es muy, muy conocido, o no sé qué lugar conoce usted, Manzanillo, algo así del mar. Imagínese esas ciudades donde usted ha estado en el mar que está enfrente. Bueno, esa era Tiberías, pero ellos habían cruzado al otro lado. O sea, por un lado, esta es una disposición cristiana que Dios acepta, pero por el otro lado, esta es una disposición carnal, porque no buscaban a Jesús para que tuvieran una relación íntima y a través de él pudieran ser edificados. Pero le digo más, estas personas del verso 27 buscaron a Jesús no por las enseñanzas que les transmitía, se lo vuelvo a decir. Estas personas del versículo 24 buscaban a Jesús no por las enseñanzas que les transmitía para el bien de sus almas, sino por los beneficios materiales que obtenían de él y que eran gratuitos. Ahí en el verso 10 al 12 de este mismo capítulo de Juan dice que les dio de comer hasta que quisieron, y ahí les dio pescado y un pan. Sigo enseñándole. Estas características que mencioné de estas personas son los que asisten a una congregación cristiana, que su fe en Dios y en Cristo, etcétera, es solo por apariencia o simulada, porque son otros intereses los que lo llevan a las reuniones. Repito, estas características de estas personas que les mencioné anteriormente son exactamente igual a personas que asisten a una congregación cristiana, que su fe en Dios o en Cristo, etcétera, es solo de apariencia o simulada, porque sus intereses son otros, no los de Dios, que son netamente espirituales. Entonces Jesús, en su misericordia, porque le preguntaron en el verso 28, ¿se acuerda que le dijeron qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Entonces Jesús, en su misericordia, en los versículos 32 al 59 de San Juan 6, 32 al 59 de San Juan 6, Él les da una enseñanza muy profunda, muy amplia, a través de un símil. Ese símil o algo semejante fue el pan, y ese símil del pan hablaba de sí mismo, o sea, de Jesús. Y por otro lado, a través de otro símil, les enseñaba a comer y a beber. Y ese símil lo que representaba es a creer. Espero estarme dando a entender. Por un lado, Jesús aquí en San Juan 6, 32 al 59, para presentarles el evangelio de salvación, se lo hizo a través de dos símiles. Que es un símil, algo que se asemeja a algo. Eso quiere decir un símil, por la pregunta del verso 28. Entonces, a través del pan, él estaba hablando de sí mismo, pero a través de comer y beber les estaba hablando de creer o de una fe. Pero aquí Jesús no les hablaba de una fe, de simplemente creer. No. Jesús aquí les hablaba de una fe activa, de una fe viva. ¿Para qué? Para que a través de esta fe viva, activa en Jesús, que aquí en Juan 6, 32 al 59, hablaba de que si comían el pan, si bebían su sangre, etcétera, etcétera, si ellos tenían una fe viva y activa en lo que Jesús les estaba enseñando, si ellos lo recibían así, entonces iban a poder acercar a Dios, porque acuérdense que el que perdona es Dios, el que acepta es Dios. Ellos se podían acercar a Dios, y si lo aceptaban, pues Dios los iba a perdonar y también Dios los iba a salvar. Y a la vez Dios los iba a presentar como justos, no únicamente legalmente, sino también en la práctica, en la vida diaria. Repito, Dios no solamente los iba a recibir, perdonar, salvar, hacerlos justos, no de una manera, no únicamente de una manera legal, sino también de una manera práctica. Porque el hombre justo, la mujer justa, solamente es la que cree en Jesús, que derramó su sangre por él, que fue resucitado el tercer día. Y cuando entra Jesús, de manera, la palabra correcta aquí es judicial, pero para darme a entender, usé la palabra legal. Entonces, cuando alguien cree en Jesús, Dios ya lo declara inocente. Eso es lo justo, eso es lo legal, pero también de una manera práctica.
Entonces Jesús lo que hizo él fue usar estos símiles, tanto de su persona como de la fe, para que estos judíos, digo, por la pregunta que hicieron, ¿qué debemos hacer? Entonces Jesús les responde a los judíos. Pero ¿cuál fue la respuesta de la gente que lo escuchaba? De esa gente que había comido peces, panes y que eran más de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. ¿Cuál fue la respuesta? Ahí mismo está en San Juan capítulo 6, versos 60 al 66. San Juan capítulo 6, versos 60 al 66. Dice ahí: muchos de sus discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Seguidores o estudiantes. ¿Qué quiere decir discípulos? Seguidores o estudiantes decían: esto es muy difícil de entender, lo que ya les dije anteriormente, que tenían que comer su carne y beber su sangre. Dicen, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Ahí está el problema del que solamente tiene una fe de apariencia. No lo discierne, no lo capta, porque su fe no es real. Para que usted y yo podamos captar, comprender, entender, la fe tiene que ser verdadera. Porque cuando la fe es verdadera, ¿quién entra en acción? El Espíritu Santo. Y entonces cuando viene revelación. Vuelvo a leerlo. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Le explico más este versículo porque tiene mucha enseñanza. Los judíos, estos que no creían, que tenían una fe solo de apariencia, estos razonaban de manera natural o con su mente caída. ¿Cómo razonaban? Ah, caray, entonces voy a ser un caníbal, para darme a entender mejor. Como quiere que coma su carne, entonces lo voy a agarrar a mordidas o qué. Entonces voy a echarle en un vaso la sangre y me lo voy a tomar. ¿Me estoy explicando? Es que así lo entendían ellos. Por eso ellos dijeron, ¿esto cómo puede alguien aceptarlo? Por eso en el 61, en el verso 61 de San Juan 6, el Señor dice lo siguiente: Jesús estaba consciente o con conocimiento de que sus discípulos o seguidores se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? O sea, Jesús les dijo a ellos, ¿acaso esto los ofende? En el siguiente versículo les dice, ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Verso 63, lo que les dije anteriormente, solo el Espíritu de vida eterna, solo el Espíritu de vida eterna. ¿Qué está dando a entender aquí Jesús? Que era el que les podía ayudar. Y enseguida les dice, los esfuerzos humanos no logran nada. Cuando alguien tiene fe de apariencia, ¿cómo es que trata de poner por obra los mandamientos? En sus fuerzas. En sus fuerzas. Le dicen, ¿sabes qué? Ya no digas ninguna mala palabra. Y hace hasta lo imposible en sus fuerzas para no decir groserías. Oye, ya no quiero que grites, le dices al niño, a la niña, y el niño, la niña o el adolescente hace todo lo que puede para que no grite. Oye, ya no digas mentiras, y ya está en sus fuerzas para que ya no digan mentiras. Espero estarme dando a entender, porque es lo que le está diciendo Jesús aquí, que solo el Espíritu da vida eterna, y los esfuerzos humanos no logran nada. Cuando hay adolescentes, jóvenes, adultos, de la edad que sea, con estudios de doctorado, con todo respeto para quienes estudiaron ello y los felicito, pero se están esforzando, su fe no es verdadera, porque el cristianismo no es en nuestras fuerzas. Y un poquito más adelante se lo voy a enseñar. Y Jesús les dice a estos religiosos, las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Ahí es donde se atora la carreta de muchos. Ahí es donde se le enfunden los fusibles a mucha gente. Porque las palabras de Jesús no son códigos, por usar un término aquí en las palabras. Las palabras de Jesús no son simplemente expresiones, no. Las palabras de Jesús son espíritu. Y no sé si, espero que sí lo entendamos todos, espero que sí. Es decir, es algo que se oye pero no se ve, es algo que se oye pero no se siente. Si usted me dice, ¿qué sentiste cuando naciste de nuevo? Nada, simplemente el cambio. Simplemente el cambio. Hay quienes dicen, yo lloré, yo me reí, yo también lloré, yo también me reí. Pero esa no es la esencia de las palabras de Dios, que son espíritu. Es decir, simplemente cuando se reciben, entran y actúan. Sigo enseñando, verso 64. Pero algunos de ustedes, les dice Jesús, no me creen.
Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Pues ahí estaba Judas. Siguiente versículo 65. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y es otra enseñanza, pero también espiritual. Dice el 66, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos o seguidores o estudiantes se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Qué es esto? Apostasía. El apartarme de Jesús, el abandonar a Jesús, esto es apostasía. Y aquí yo quiero que por favor atienda esto que le voy a decir, es para su bien, sin ofender a nadie. A esta congregación viene gente que está aquí, pero está apostatando de la fe. Y esto se da en todas las congregaciones cristianas donde se enseña la verdad. Porque están aquí, pero están lejos de Jesús. Están aquí, pero están separados de su voluntad, porque no la hacen. Simplemente la aparentan. Y ahí examinémonos con seriedad, porque ya no hay mucho tiempo para que todavía estemos cavilando. ¿Será o no será? ¿Seré yo o será él o será ella? No, amados, es tiempo de que nos examinemos a nosotros mismos, porque repito, el tiempo cada día más y más se acorta de la venida de Jesús. Le enseño de esto que leímos ahorita. Estas personas escucharon muchos mensajes de Jesús. O sea, no fue el único. Si lo llevara a otros capítulos, ahí está esta gente. Estas personas escucharon muchos mensajes de Jesús, pero lo dejaron. ¿Por qué? Porque su fe no era real, su fe no era verdadera, era simulada. Y lo peor que hizo esta gente, no solamente ellos dejaron a Jesús, no, se llevaron a más gente. Eso es lo terrible. Cuando un apóstata convence a otra gente que a lo mejor sí quiere creer, quizás sí quiere de Dios, pero el apóstata le dice: no, vámonos de esta congregación, vámonos de esta iglesia. No. Mira nada más el pastor cómo predica, mira cómo nos agrede cada vez que predica. Y ve a los hermanos, no, los que vienen con harta lana, qué suave. O a veces hasta los de billetes dicen: no, aquí puro pobre, no, vámonos, ¿qué hacemos aquí? Esta es una iglesia chafa. Estoy hablando verdades. Señales, aquí venía una familia y vino un apóstata de mucho billete. Y entonces le dice al hermano, que era de condición humilde: oye, ¿quién es el pastor? Y yo estaba ahí a 1,5 metros. Dice: él es el pastor. Y dice: ¿este es el pastor? ¿Qué haces en esta iglesia? Vente a la mía, nosotros sí tenemos un pastor. ¿Qué creen que hicieron ellos? Se fueron. Eso es lo terrible, hermano. Cuando hay gente que no sigue a Jesús, no obedece a Jesús, no se somete a Jesús, y no solo se va él o ella, no, se lleva un montón de gente. Aquí dice: muchos se fueron. Amados, amadas, aprendamos esto. Si su fe es pequeñita, si su fe es muy, no sé cómo, endeble, si usted está empezando a escuchar del evangelio, aprenda esto: la apostasía es contagiosa. La apostasía es contagiosa, o que se transmite a otras personas. Es contagiosa. No sé qué enfermedades conozca usted que sean contagiosas. Por ejemplo, la gripe. Alguien estornuda y estornuda y estornuda y al rato usted ya tiene gripe. Igual en la apostasía. Usan argumentos como no tiene usted una idea. Pero es gente que no ha creído. Por eso todo lo que el Señor nos ha venido enseñando, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo nos lleva el Señor o no se da cuenta? ¿Por qué cree que Dios quiere que seamos sabios? Pues para que no nos lleven ahí, para que no nos engañe nadie, ni el pastor. Sigo enseñando. Por favor, atienda a las siguientes verdades, son también para mí. Orar muchas horas, ayunar, asistir con frecuencia a la congregación, bautizarse en agua, en tiempos de cantos derramar lágrimas, o en una que otra reunión estar cantando al Señor, y muchísimas más actividades externas no bastan para tener
una relación sólida y permanente y que Dios lo acepte. Repito, orar muchas horas, ayunar, asistir con frecuencia a la congregación, bautizarse en agua, en algunas ocasiones derramar lágrimas o continuamente al estar cantando al Señor y otras actividades más externas no bastan para tener una relación sólida y permanente y, lo más importante, que Dios lo acepte. Yo he llorado un montón de veces, predicando, cantando. No estoy generalizando que porque lloramos estamos con una fe falsa, no, para nada. Hay gente que llora genuinamente, lo toca el Señor, le quiebra el corazón, o está en una aflicción y en eso viene un canto de no sé, que dice, ven a mí, yo te consuelo, etcétera, etcétera. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de la gente que tiene solamente una fe de apariencia. Porque así hay gente que cae de rodillas, grita, llora. No, no, no. A su servidor en más de una ocasión me han dejado con no sé, apantallados. Porque digo, wow, este hombre sí se está entregando. No, y después, ya, ¿para qué le cuento? Pero mejor vámonos a la Biblia para darle bases sólidas sobre lo que dije anteriormente. Si me acompañan, por favor, a la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Repito la cita. Primera carta de los Corintios, capítulo 7, verso 19. Aquí voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Aquí el Espíritu Santo a través de Pablo dice esto: en realidad, tener la circuncisión o no tenerla no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. ¿Se da cuenta? Aquí porque estaba hablando de los judíos que ya se habían circuncidado, pero aquí le podemos poner otras cosas. O sea, las cuestiones externas, amada iglesia, no son suficientes. Las cosas externas no son suficientes. En más de una ocasión le ha dicho el servidor, porque toca la guitarra, dirige los cantos a veces, predica, da clases, aconseja, visita enfermos, ayuda a gente en necesidad y muchas cosas más. Eso no quiere decir que yo sea salvo. Eso no. Cualquier religioso lo hace. No, lo que dice de mí o de usted que somos salvos es porque hacemos lo que Dios manda. Le digo lo siguiente de este versículo: la sustancia o lo que constituye la naturaleza del cristianismo no son las evidencias externas. Se lo vuelvo a decir. La sustancia o lo que constituye la naturaleza del cristianismo no son las evidencias externas como las que mencioné antes de leer el texto, sino la obediencia interior de la piedad a Dios. Sino la obediencia interior de la piedad a Dios, o búsqueda constante del Señor para llevar a la práctica lo que es agradable a Él. Repito, obediencia interior de la piedad a Dios, o búsqueda constante del Señor para llevar a la práctica lo que le es agradable a Él. Yo no sé si le pasa esto, pero a mí sí. Esté en la casa, esté fuera de la casa, donde quiera que esté, yo soy tentado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahí donde soy tentado, en casa, fuera de la casa, en el lugar que yo me encuentre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo siguiente: porque ¿de qué me sirve a mí darle este mensaje a usted? Y después estoy en otro lugar y estoy codiciando a una mujer, por poner un ejemplo así. O a mi celular me llegan, no sé, lo que guste y mande, de lo que sé que va a dañar mi relación con Dios, y ahí le doy duro. Podemos caer así, porque generalmente cuando nosotros estamos escasos de Biblia, de oración, podemos caer. Eso no quiere decir que estoy practicando un pecado, es allá, muy lejos, de vez en cuando. Pero por lo general, cuando llega la tentación, alguien que acata el mandamiento de Dios, alguien que busca constantemente a Dios, ¿qué sucede con ese alguien? Un varón o mujer, lo rechaza. Lo rechaza. Es decir, retomo lo de codiciar a una mujer o una mujer a un varón.
¿Qué hace un varón y una mujer piadosa, piadoso? Le da la espalda, voltea la mirada, se va por otro lado, lo evita, le llega al celular o qué sé yo, lo apaga o no sé, busca otras alternativas. ¿Me estoy explicando? De lo contrario, ¿cómo es mi fe? De apariencia. Le doy otro texto aquí, Gálatas 5:6, Gálatas 5:6. Aquí leo la versión Nueva Traducción Viviente. Gálatas capítulo 5, verso 6, Nueva Traducción Viviente. Dice aquí nuevamente el apóstol Pablo, inspirado, dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Nuevamente Pablo, ¿por qué está usando aquí la circuncisión? Porque igual estaba predicando a judíos ahí en Gálatas, aunque Gálatas era una congregación de gentiles, pero llevaban judaizantes. Y entonces los judaizantes le predicaban a los gentiles que tenían que circuncidarse. Y Pablo le dijo: no, espérenme, ese es un acto externo, eso no sirve para salvarse. Lo que sirve para salvarse es lo que dijo aquí Pablo: la fe que se expresa por medio de ¿qué? Del amor. ¿Por qué el amor? Acuérdense que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está hablando de un rasgo que todo cristiano y cristiana, aunque sea en un 30-40%, lo debemos mostrar. Si no mostramos nada de amor, entonces nuestra fe no es real. Nuestra fe es ficticia. Le enseño algo de lo que dice aquí Gálatas 5:6. Lo que produce en un ser humano mostrar en su conducta cada actuación ordenada por el Señor es la fe que dice tener en Dios. Repito, lo que produce un ser humano vivir o mostrar en su conducta cada actuación ordenada por el Señor es que la fe que dice tener en Dios no es actuada. Es que la fe que dice tener en Dios no es actuada. Es decir, no es en sus fuerzas o no es conforme a sus razonamientos, sino por la obra del Espíritu Santo después que se somete al mandamiento de Dios. Repito esa segunda parte, no es actuada en sus fuerzas. Sí, cariño, sí, amor, sí, mi vida, y por dentro estoy hirviendo el hombre, estoy hirviendo la mujer, pero está actuando. No es en sus fuerzas, no es conforme a sus razonamientos. Es que le tengo que decir mi vida, mi amor, porque si no, más no coopera. No, es que no es así. Así no es el amor. El amor es cuando uno ya lo tiene dentro, esa actitud, esa disposición, es obra del Espíritu Santo. Porque ya estoy sometido a ese mandamiento. ¿De qué? De amar. Por lo tanto, un creyente, varón o mujer, cuando es movido por el amor, ahí sígame de favor con atención, es para edificarle. Por lo tanto, un creyente, varón o mujer, cuando es movido por el amor, tiene una disposición activa. Hay dentro de él una disposición activa, dócil, leal a Dios y a su semejante. Repito, tiene una disposición activa, dócil, leal a Dios y a su semejante. Por ejemplo, Dios nos manda que prediquemos su evangelio a otras personas, ¿no? Sí, ¿no? Si gusta le doy un texto, no lo voy a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Ahí palabras más, palabras menos. Dice que un cristiano o una cristiana es un embajador de Dios para llevar su evangelio a otros. Palabras más, palabras menos, es lo que dice ahí. Pero si yo no pongo mi fe con amor, a ver, ¿le voy a predicar a otros del evangelio? No, hombre, no, que se vayan al infierno. Los demás son bien mala onda. Cuando una cristiana tiene fe verdadera, el amor fluye. Es fruto del Espíritu. El amor brota. Y conforme más y más sufre y más aguanta y más soporta, porque para dar el amor no es así nada más de bien sencillito, no. Para amar a las personas, usted va a pasar por un montón de situaciones que va a decir: bueno, ¿y por qué me está yendo tan mal si yo amo a la gente? Por eso, entre más amas a las personas, a quien sea,
los de tu casa, tus vecinos, familia, qué sé yo, te van a dar más duro, pero es la manera como se ama. Si no, ¿cómo es que vamos a amar? Jesús dijo, si ustedes solo aman a los que le aman, qué chiste. No, ustedes amen a los que no les aman, a los que los aborrecen, a los que los odian, a los que los persiguen. ¿Me estoy explicando? Ahí es donde se ve la fe real, la fe genuina, la fe verdadera. Espero estar siendo claro, amados. Pero cuando amamos también, ¿qué hacemos? Ayudamos al prójimo en sus necesidades. Eso escribió el Espíritu Santo a través de Juan en Primera de San Juan, capítulo 3, versos 16 al 19. Repito la cita, Primera Epístola de San Juan, capítulo 3, versos 16 al 19. Ahí dice que en eso mostramos el amor, cuando vemos a un prójimo, etcétera, etcétera, con diversas necesidades. ¿Qué hacemos tú y yo? Le ayudamos. ¿Y eso qué es? Amor. Estoy explicando a grandes rasgos lo que enseña Gálatas capítulo 5, versículo 6, que lo externo a usted y a mí no nos sirve para nada. Lo que dice que tenemos fe real, usted y yo en Dios y en su palabra, es que lo que decimos que creemos, en este caso, porque así dice el verso 6 de Gálatas 5, lo expresamos, lo manifestamos, lo mostramos a través de ¿qué? Del amor, de la benevolencia, de la generosidad, del dar, sin ningún problema. Es algo que fluye, porque tenemos una fe verdadera. Recuerde, tú y yo, los cristianos, las cristianas, no hacemos nada en nuestras fuerzas, nada en nuestro razonamiento, nada. Es algo que está en convicción y fluye, punto, se acabó. Imagínese el profeta Oseas, por darle testimonio. El profeta Oseas, un varón santo, un varón puro, un varón íntegro, y le dice Dios, consíguete una prostituta y cásate con ella. Lo ha leído, ¿verdad? Consíguete una ramera, dice la Reina Valera. Traducción lenguaje actual, consíguete una prostituta y cásate con ella. ¿Qué hizo Oseas? Dijo, no, guácala. Se casó, tuvo un hijo. ¿Y qué pasó después con su mujer? Le fue infiel. Y tuvo un hijo con otro. Y ya que tuvo un hijo con otro, ¿qué le dijo Dios? Ve, tráela. ¿Y qué hizo el profeta? Otra vez. Por eso el hijo de Oseas con su mujer se llamaba Ami. Así se llama mi preciosa. Ami, ¿qué quiere decir? Pueblo mío. Cuando su mujer, la prostituta, tuvo una hija con otro hombre, se llamó Lo-Ami. No es pueblo mío. Y después tuvo más. ¿Qué movía a Oseas a hacer eso? Dígame, ¿se podrá amar a una mujer así? Sí, con el amor de Dios. Es lo que enseña. Yo cuando estoy ministrando en algunos matrimonios que tienen unos agarrones así de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, yo le digo, ámense. Es que no se puede. Y les hablo de Oseas. ¿Cómo que no se puede? Su mujer estaba siendo vendida ya como esclava. A ver, ¿quién da más por esta? ¿Quién cree que la compró? Oseas. ¿Había amor de Dios en Oseas? Cuando hay fe genuina en Dios, aunque nos pongan el hígado verde, azul, del color que sea, seguimos amando. Aunque lloremos, seguimos amando. Está de un nivel altísimo, ¿verdad? Pero eso se da. Quizás no lleguemos al nivel de amor que le hablé de Oseas. Quizás no lleguemos ahí. Pero sí tiene que haber amor en usted y en mí. Y eso es lo que nos dice a usted y a mí, que nuestra fe no es de apariencia. Le doy otro fruto aquí. De igual manera, una persona que no tiene una fe de apariencia en Dios actúa con equidad. Se lo vuelvo a decir, de la misma manera, le hablé del amor, ahora le voy a hablar de otro fruto cristiano. De la misma manera, una persona que no tiene una fe de apariencia en Dios actúa en equidad, porque Dios pone su justicia en él. Wow.
¿Por qué un cristiano puede actuar con equidad? Porque Dios pone o puso su justicia en él. ¿Dónde dice eso, hermano? Romanos capítulo 3, verso 22. Romanos capítulo 3, verso 22. Es decir, un cristiano, una cristiana no es un tranza. Un cristiano, una cristiana no es un desleal, no es un traicionero. Y le puedo decir muchas cosas más. Un cristiano, una cristiana no es un irresponsable. Un cristiano, una cristiana no busca el mal de nadie. Un cristiano, una cristiana, bueno, le puedo decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la equidad la tiene porque Dios se lo puso. Romanos 3:22, leo la versión Nueva Biblia Internacional. Nueva Biblia Internacional. Esta justicia de Dios llega, ahí está, se lo vuelvo a leer. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Le leo otro texto, Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21, segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 21, se lo leo nuevamente en la versión Nueva Versión Internacional. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, ¿quién es él? Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Yo no puedo ser equitativo con usted, ni con nadie, si Dios no hubiera puesto su justicia en mí. Es imposible. Leo otro texto aquí, Filipenses capítulo 3 verso 9. Filipenses capítulo 3 verso 9, leo la versión Dios habla hoy. Y encontrarme unido a él, dice Pablo, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, aquí sígame con atención de favor, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. ¿Quién pone la justicia en el ser humano para que sea justo? Pero ¿qué necesitamos? Tener una fe real, una fe viva, una fe activa. Hace unos días alguien por ahí nos escribió y quería que oráramos porque su vecino se le metió creo que 1 metro a su terreno, por ahí. Entonces dice, ya fui con los jueces y ya metí abogados y casi decía esa persona creyente en Dios y lo que diga la autoridad, eso se hace. Y me pidió oración y a otros más. Yo le dije, mira, yo voy a orar al Dios de justicia y al que tenga la razón Dios se la va a dar. Pero ya le escribió otro, estamos en un grupo muy grande ahí. Ya le escribió otro y le dijo, mira, un vecino mío me robó 1 metro. Y yo no le dije nada, porque llegó así buscando bronca, dijo él. Y dijo, si no me dejas meter, no te la vas a acabar. Le dijo, métete más si quieres. Ahí lo dejé. Dice, mira, desde que lo dejé, estamos en paz, ningún problema. Y ya escribió un pastor de más sabiduría que todos nosotros y dijo, ¿qué no has leído? Le dijo a ese hermano, ¿qué no has leído la carta de los Corintios? Dice, si has de sufrir el agravio, súfrelo. ¿Cómo un cristiano va a ir con los que vamos a juzgar después? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo somos equitativos? Si tenemos una fe real, verdadera. Si no, no. De la edad que tengamos, los estudios son lo de menos. No estoy diciendo que no sean buenos, ¿no? Qué bueno, hay que estudiar, pero no ayudan, no ayudan. Le enseño sobre estos 3 textos que le leí. Únicamente una persona con fe real en Dios y su palabra, repito lo que ya dije, únicamente una persona con fe real en Dios y su palabra actúa de acuerdo a lo correcto, a la razón o a la verdad. Repito lo último que dije, actúa de acuerdo a lo correcto, a la verdad o a la razón, porque Dios lo viste, lo cubre o le proporciona su justicia. Así de sencillo. Lo repito para los que toman notas. La razón porque Dios lo viste, lo cubre o le proporciona su justicia. ¿Cuál es la condición? Fe real. Todas aquellas personas que no tienen una fe real nunca mostrarán amor, nunca mostrarán equidad,
nunca mostrarán todo lo que Dios nos pide que mostremos. Imposible, no se puede. No se puede, porque no es real su fe, es actuada. Entonces repito, lo que escucha, de lo que se le predica, lo que le conviene, no, es que así es esto. Lo que no le conviene, lo rechaza. Le dicen, oye, pero es que Dios dice, no, pero es que yo creo así, yo lo entiendo así, yo lo aplico así. Esa es una fe de apariencia. La fe real, sí o sí, nos sometemos a la voluntad de Dios. Sí o sí, hacemos la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste, lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Pero también porque el Espíritu Santo y Cristo Jesús nos habitan. Sigo enseñando. Cuando la fe que decimos tener en Dios, cuando la fe que decimos tener en Dios y en sus mandamientos es solo de apariencia, síganme con atención, fingimos o disfrazamos amar, respetar, ser leales o ser amables, amistosos, generosos. Y únicamente lo practicamos para conseguir los deseos de nuestra naturaleza caída. Te lo vuelvo a decir, cuando la fe que decimos tener en Dios y en sus mandamientos es solo de apariencia, fingimos o disfrazamos amor, respeto, lealtad o ser leales, ser amables o amistosos, generosos. Únicamente lo ponemos por obra o practicamos para conseguir deseos de nuestra naturaleza caída. Es bien común que el adolescente, el joven, le dice a su mamá, mamá, por favor, hazme esas galletas que tú haces que te salen bien ricas, esas de nuez. Si no, dile a Marisol que me las haga. Y ya el muchachito, el adolescente, el joven, va con la que está conquistando. Mira, tuve que ir hasta Guadalajara a conseguir estas galletas, pero son de lo mejor. Y costaron mucho, pero aquí te las traigo. A ver, ¿está diciendo la verdad ese muchachito? ¿Por qué? Porque su fe es fingida. Amados, amadas, si hasta esta altura de la conferencia el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos está mostrando que tenemos una fe de apariencia, yo te animo de veras a que no pierdas tiempo y tú determines si es tu voluntad, como yo lo he determinado, someterme a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y todo empieza por la fe real, la fe verdadera. De otra manera, tengamos no sé, en el cristianismo, por decirlo así, muchos años en el cristianismo, de nada nos sirvieron. Y finalmente, de nada nos va a servir. De nada. ¿El por qué? La fe de apariencia a Dios, en la fe de apariencia a Dios no hay nada de Él. Esta es la razón. Estamos perdidos. Y no solo en el tiempo por siempre. En la fe de apariencia a Dios no hay nada de Él. En ningún ser humano, es decir, su palabra viva y eficaz, Hebreos 4:12. No hay nada. Su palabra viva y eficaz. Viva, movimiento, activa, eficaz, todo lo puede. Hebreos 4:12. No lo habita el Espíritu Santo. No lo habita el Espíritu Santo, que es quien fue enviado por Dios en Cristo para que a través de Él demos fruto. Repito, no habita en esa persona el Espíritu Santo, que Dios lo envió en Cristo para que por medio de Él demos fruto. Solo anótelo en San Juan 7:38-39. En San Juan 7:38-39 Jesús dijo que el que creyere en Él, de su interior brotarían como ríos de agua viva. ¿Sabe qué quiere decir ríos de agua viva? Quiere decir, va a brotar de ti un movimiento, un mover tan poderoso que te va a ayudar a dar fruto. Eso quiere decir ahí, ríos de agua viva. Por lo tanto, alguien que solo disfraza la vida cristiana muestra uno que otro fruto por un tiempo. Repito, por lo tanto, alguien que solo disfraza la vida cristiana muestra
uno que otro fruto por un tiempo, pero después regresa a su conducta de hombre caído. Ahorita me vino a la mente un hombre que llegó de Puerto Rico un día a nuestra congregación, y no estoy hablando mal de los puertorriqueños. No sé si alguien nos escucha de Puerto Rico por ahí, y no estoy generalizando, pero alguien llegó de Puerto Rico ahí a casa de oración, y una maestra con un fruto muy bonito, una maestra de preescolar, era misionera conmigo, y me dijo: fíjate, Arturo, que va a venir mi novio. Le digo: ¿y dónde es tu novio? De Puerto Rico. Ah, caray. ¿Y cómo lo conociste? Pues por Face. Dije yo, no puede ser. Otra que cae. Hijos, no puede ser. Bueno, cayó por Face. Y ya llegó, y muy hablantín, ya fue con los pastores, dijo: yo soy el novio de fulana. Ella era maestra de escuela infantil ahí. No, yo ya vengo para pedir la mano de ella, le dijo nuestro pastor y todo. Y bueno, se hizo una algarabía de que se iban a casar. Y yo le dije: oye, pero este cuate lo conoces por Face. No, hombre, no lo conoces. No se casen, espérate ya, si es mucho tu deseo de casarte, aunque sea 6 meses, más o menos conoce al tipo este. Es que cuando es así a mí me huele mal, hermanos. Y no quiero que sufran ellas cuando es la mujer, porque yo conocía a esa hermana, un frutazo impresionante. Pero yo creo que le urgía el marido, se casó y se la llevó a Puerto Rico. ¿Cuántos años creen que le duró el bodorrio? 3 años, la golpeaba, era un irresponsable, y se regresó de Puerto Rico a México con 2 hijos, madre soltera, y echa garras su alma, porque el tipo ese tiene una fe de apariencia. Y si usted supiera cuánta gente he conocido, si yo digo: ay, Dios mío. Y es que la gente de fe de apariencia no se apercibe de lo que le va a venir. El apóstol Juan dijo: mejor no hubieran conocido el evangelio. Esos que vinieron y se fueron, mejor nunca lo hubieran oído, porque les va peor, hay más condenación. Si me está escuchando alguien aquí que está fingiendo, te va a salir más cara la factura a la hora de la condenación, porque oíste el evangelio, te expusiste al evangelio y no quisiste nada de él. Por eso el apóstol dijo: mejor ni hubieran oído, mejor ni hubieran conocido, porque ahora les va a ir peor. Ahí léalo, está en Juan, en una de las epístolas de él. Le digo, quien tiene una fe de apariencia, fingida, actuada, disfrazada, de Dios no hay nada en esa persona, nada, nada. Y simplemente ahí sigue. La razón, la fe de apariencia, la fe de apariencia no tiene ningún nutriente divino. Te lo repito, la fe de apariencia no tiene ningún nutriente divino. Continúa siendo carnal o terrenal. Continúa siendo ¿qué? Carnal o terrenal. Qué triste, ¿no? Y ahí en la Biblia hay un montón de gente así. Pues los que leímos de Juan 6 eran miles de gentes. Eran 5,000, ¿no? Hombres. ¿Le gusta 10,000 mujeres? ¿Le gusta 15,000 niños? ¿Ves? Miles se perdieron, porque su fe no era verdadera. Concluyo donde inicié, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5. Leo nuevamente la versión Biblia, la palabra hispanoamericana. Y querrán aparentar una vida piadosa, cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Hasta ahí lo voy a leer, porque lo otro es un consejo que le da Pablo a Timoteo. Gente así ni te acerques, mano. Mire, su vida y mi vida, si decimos que somos cristianos, cristianas, ¿cómo queda desmentida? Por nuestra conducta. Bien fácil, bien sencillo. Así que nadie te va a decir a ti: no eres cristiano, no eres cristiana. No, tú misma, yo mismo decimos con nuestra vida, con nuestro comportamiento: no soy cristiano, no soy cristiana. Hace añales, un joven que venía aquí
Su papá me dijo, oiga, estoy bien preocupado por mi hijo porque pues no le veo nada del evangelio. Le dije, voy a ir a su casa a platicar con él, y fui. Como unos 18 años fui a su casa. Y de frente le dije, dime la verdad, ¿has creído en Jesús? Dijo, no. Y su papá se puso frío. ¿Cómo que no, hijo? Pues no. Pero si me has dicho que eres cristiano. Y le dijo, pues te engañé. Y se perdió. Hay muchísima gente, me da tristeza decirlo, que ha estado en congregaciones como esta, que por la gracia de Dios Él nos predica su verdad y tienen una fe fingida. Y si tú eres uno de ellos, o tú eres una de ellas, o tu servidor es uno de ellos, estamos vivos todavía, estamos a tiempo de enmendarnos. La misericordia de Dios no se ha terminado, el amor de Dios no se ha terminado. Ahora es de que tú y yo nos amemos, ahora es de que tú y yo busquemos el bien. La palabra apariencia, porque he venido enseñando de esto, que no te engañe la apariencia. La palabra apariencia del vocablo griego morfosis, tiene esta definición, que es lo mismo, pero lo voy a dar en sinónimos: forma, delinear o proyectar una imagen. O sea, las tres palabras es lo mismo. Repito, apariencia, vocablo griego morfosis. Su significado en nuestro idioma es forma o delinear o proyectar una imagen o impresión externa. Una imagen o impresión externa falsa del conocimiento de la verdad. Apariencia, forma o delinear o proyectar una imagen o impresión externa falsa del conocimiento de la verdad. Ahí sí que cada uno tenemos que examinarnos, amados. Si lo que yo estoy proyectando de mi imagen, si se entiende esa expresión imagen, ¿verdad? O de mi persona, actuar, etcétera, etcétera, es falta del conocimiento de la verdad. Concluyo, quien muestra así el cristianismo, conforme a la definición que di anteriormente, quien muestra así el cristianismo perjudica su vida espiritual, emocional, intelectual, física, material, laboral, económica y social. Vea todo lo que nos daña por tener una fe que ficticia. Repito, quien muestra así el cristianismo perjudica su vida espiritual, emocional, intelectual, física, material, económica, laboral y social. Y a quienes están cerca de él o de ella, y a quienes estén cerca de él o de ella. Y si usted y yo tenemos una fe falsa, solo anótalo, ya no lo voy a leer. Si usted y yo tenemos una fe falsa, usted y yo no vamos a entrar al reino de los cielos. Solo anótelo. Jesús lo dijo en Mateo 7, 21 al 33. Mateo 7, 21 al 23, perdón, 21 al 23. Él dijo, en aquel día me llamarán Señor, Señor. Es decir, curios, Señor, del vocablo griego, curios, que quiere decir amo, propietario. En aquel día, ¿cuándo? Pues el día que vamos a estar todos delante de él. Me llamarán Señor, Señor. Que no en tu nombre echamos fuera demonios, que no en tu nombre oramos, sanaron enfermos, que no en tu nombre cantamos, predicamos, que no en tu nombre, etcétera, etcétera, era yo ujiero, maestro de la escuela infantil, que no en tu nombre atendía a los jóvenes, que no. ¿Y qué dice ahí Jesús? Apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Qué quiere decir nunca los conocí? Nunca tuve una relación contigo. ¿Cuándo me obedecías? ¿Cuándo hacías mi voluntad? ¿Cuándo? Ay, Señor, pero si de vez en cuando yo no, si no es de vez en cuando, es diario, es todo el tiempo. Porque ese es el asunto con el de la fe de apariencia. Ay, le pasa algo y Dios se enmienda. Ya anda otra vez bien, vuelve a caer, regresa a lo de antes. Le sucede otra cosa, ahí anda. No, aquí ha habido un montón de gente. Accidentes, casi mueren. Ay, pastor, ahora sí, en cuanto yo salga del hospital, va usted a ver, me voy a consagrar. No, hombre, salen del hospital y al mundo otra vez. De repente me los encuentro ahí en el pozole, en los tacos, ¿no? Ay, pastor, qué gusto verlo. Ya voy a ir a la iglesia, ya voy a ir. Me dice, está bien. Esa es la fe de apariencia, hermanos. Esa fe no sirve.
Esa fe Dios no la aprueba. Por eso cerré con estos textos. Y esto que nos haga temblar, que nos lleve a una reflexión profunda. Y chequémonos, porque a lo mejor nos tiene engañada la apariencia. Es que creo que soy. A lo mejor más de uno dice ahorita, ah, caray, creo que no. Y qué bueno, porque para eso es Dios y su palabra, para ponernos a pensar hondo. Si gusta ponerse de pie, si no así como está, oremos. Padre bendito, te damos gracias. Muchas gracias por tu amor eterno, tu amor que no cambia, Señor. Porque tú siempre quieres el bien de todos, de toda tu creación, Señor. Tú siempre quieres el bien. Usted quiere orar al Señor, dígale: Señor, gracias por haberme enseñado esta verdad. Gracias porque me has hecho reflexionar. Gracias porque has despertado cosas que estaban dormidas en mí. Gracias porque has derribado de mí engaños, mentiras, ideas que yo tenía. Y hoy que me has hablado a través de este mensaje, me has hecho ver que hay cosas que enmendar, o quizás todo, no sé, cada quien. Pero si usted quiere meterse al camino que a Dios le agrada, solamente hable con Dios, solamente hable con Él. Y si usted quiere enmendarse, solamente dígale: Señor, yo pondré mi parte y esperaré en ti. Porque hoy me quedó clarísimo, Señor. Yo no puedo hacer nada. Si soy justo es porque tú metes tu justicia en mí, tú la instalas dentro de mí. Si yo muestro amor es porque he creído que debo amar. El Espíritu Santo, que es como ríos de agua viva, es como un movimiento fuerte, me hace amar. Estamos aquí, Señor, expuestos ante tu mirada omnisciente, expuestos ante tu escrutinio como nadie más nos escruta, Señor. Así es que estamos aquí con un corazón humilde, derribado a tus pies y esperando en ti. Desde luego pondremos nuestra parte, es necesario. Y gracias una vez más por tu bendita palabra y tu presencia por el Espíritu Santo. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Un abrazo.